Vamos a mirar un texto, hermano, que está ahí en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 21. Vamos a leer ahí a partir del verso 21 al verso 24. Cuando de caminar con Dios se trata, hermanos, hay un personaje que todos debemos de conocer, el cual es Enoc. ¿Qué tanto conocimiento tenemos acerca de este personaje? Vamos a mirar algunas cosas ahí en la Biblia. Génesis capítulo 5, verso 21. ¿Estamos todos ahí? Dice la escritura: vivió Enoc. Ojo con esto. En la Biblia hay un Enos con S, pero del que vamos a hablar es de Enoc. Listo, ahorita lo vamos a mirar. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Primer dato que vamos a rescatar de este personaje llamado Enoc, hermano, es que la Biblia dice que él vivió 65 años, perdón. Y luego aquí hay un acontecimiento. Él engendra a Matusalem. Lo acabamos de leer, ¿así es? Y después de haber engendrado a Matusalem, ¿cuántos años vivió? Dando un total de 365 años registrados en la Biblia, y después de ello desapareció. Hay un antes y hay un después en la vida de Enoc. Así es que, pero hablemos un poquito más de este personaje. ¿Quién es Enoc? La Biblia registra que Enoc es el séptimo desde Adán. Le voy a dar Biblia. Abra conmigo la escritura en el Evangelio, en el libro de Judas, verso 14. Un libro muy poco visitado, más bien nadie lo visita de los evangélicos, pero sí lo trae la Biblia, hermano. Judas, antes de llegar a Apocalipsis, vamos a leer el verso 14. ¿Ya lo encontraron? Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares. La Biblia registra que Enoc fue el séptimo iniciando de Adán. Podríamos decir que Adán fue el primero que Dios creó. Si usted lee Génesis capítulo 5 del 1 al verso 18, se va a encontrar que Enoc fue el número 7. Fue Adán, fue Set, fue Enos, fue Cainán, fue Malaleel, fue Jared, y luego aparece en escena Enoc. Pero, ¿qué significa, hermano, que Enoc sea el séptimo desde Adán con caminar con Dios? ¿Qué significará eso? Ahí hay un secreto que todos debemos de tener presente. El número 7 en la numerología bíblica significa perfección. Eso es lo que significa. El número 7 en la Biblia significa excelencia. Podríamos decir en un lenguaje más digerible que el 7 en la Biblia significa lo mejor. ¿Qué nos enseña, hermano, esto? Que Enoc, al ser el séptimo desde Adán y haber caminado con Dios, nos enseña que la vida de Enoc fue una vida de perfección, una vida de excelencia, y Enoc le dio lo mejor a Dios, al grado que quedó registrado en la Biblia que después de haber vivido 365 años, simplemente desapareció. El Señor se lo llevó.
Vaya, no hay una tumba donde su familia puedan ir y llorarle. ¿Qué significa eso? Los historiadores bíblicos enseñan, hermano, que hubo tan cercana la relación de Enoc con Dios. Ojo con esto. A ver, es una oración modelo que la mayoría conocemos. Dice la Escritura: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces quiere decir, hermano, que aquí en la tierra nosotros necesitamos que se establezca la voluntad de Dios en nuestras vidas. Usted y yo somos peregrinos en esta tierra, vamos de paso, un día nos vamos a tener que ir, quiéralo o no lo quiera, nos tenemos que ir. Pero nuestro objetivo, hermano, no es vivir en la eternidad aquí en la tierra, sino con Dios. Y dicen los historiadores bíblicos, hermano, que fue tanta la relación que tuvo Enoc con Dios, tan estrecha y tan cercana, hermano, que Dios le dijo a Enoc: mira, Enoc, yo tengo que estar viniendo a visitarte continuamente. Es tanta la relación y es tanta la cercanía que tú tienes conmigo, que mejor te llevo a mi casa. Estás más cerca de mi casa que en la tierra. En ocasiones nuestra vida, nuestra mente y nuestra visión es 100% terrena. ¿Está conmigo? Entonces, pensamos solamente, hermano, en los proyectos que tenemos a mediano y a largo plazo, 100% humanos. Y Enoc nos enseña que podemos caminar con Dios en la perfección, en la excelencia y dando lo mejor de nosotros. ¿Sí está conmigo? Bien, por eso el texto dice, lo voy a volver a leer, Génesis 5:21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué causa? Porque el Señor se lo llevó. Sencillo. Así que en esta tarde, en esta noche, vamos a hacernos 3 preguntas sencillas. Número 1, ¿qué significa caminar con Dios? Número 2, ¿cómo podemos caminar con Dios? Y número 3, a manera personal, ¿estás caminando con Dios? Así que respondamos la primera pregunta. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa ir en pos del Señor, siguiendo sus sendas, de tal forma que alcancemos un buen testimonio. En otras palabras, que caminar con Dios, el modelo a seguir debe ser Dios. ¿De acuerdo? El modelo a seguir no es ni mi papá, ni mi abuelo, ni los mejores predicadores, ni aquellos que se dicen ser llamados apóstoles o profetas. Nuestro modelo a seguir debe ser Dios. Y vea lo que dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Vámonos, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el verso 21. ¿Ya está ahí? Ojo lo que la Escritura nos enseña. Pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué fuimos llamados, hermano? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué significa caminar con Dios? Seguir el mismo ejemplo que Él nos dio. Y para eso usted fue llamado, para eso yo fui llamado. Para eso Dios metió su mano en el fango, nos rescató, nos perdonó, nos hizo parte de su pueblo, para seguir sus pisadas. ¿Está conmigo? Si alguien tenía otro anhelo, un alcance, hermano, una meta de ser llamado, nombrado y ser famoso, quiero decirle que está en el camino incorrecto. Fuimos llamados para seguir las pisadas de Cristo, parecernos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, vea lo que la Biblia nos habla acerca de Enoc, un dato más.
Hebreos capítulo 11. Vámonos ahí un poquito hacia atrás. Vamos a leer el verso 5. Ya miramos que, hermanos, séptimo o el número 7 significa perfección, excelencia, lo mejor. Enoc, hermanos, es un modelo para hacer lo mismo que él hizo. Fuimos llamados para seguir las pisadas de Cristo. Y vea lo que la Biblia dice acerca de Enoc en el verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Para qué fuimos llamados? Para seguir las pisadas de Cristo. ¿Y qué debe de haber en nuestra vida? Un testimonio de que estamos realmente agradando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que aquí entra otro factor en escena. El testimonio. Diga conmigo el testimonio. El testimonio es clave en la vida cristiana. Tarda años en formarse. Mire, para tener buen testimonio se requiere de mucho esfuerzo. Son años de estar cuidando su vida, son años de estar, hermano, consagrándose, son años de estar cuidando la santidad. El problema, hermano, que se puede perder en un momento, en una nada, en un descuido. Dijo una vez un predicador, Julio César Chávez, cuando estaba en su apogeo como boxeador, se confió en lo que él sabía y en la fama que él ya traía, y en un descuido le metieron un gancho al hígado. Entonces, cuando hablamos de testimonio, hermano, no podemos nosotros estar viviendo de glorias pasadas. Tenemos que estar siendo renovados todos los días. A cada instante necesitamos de Dios. Todos los días yo necesito parecerme a Dios. Y yo creo que no se preocupó tanto, hermano, en esto, que dijo el Señor, vámonos, está más cerca mi casa que la tuya. Yo le pregunto, ¿qué tan cerca están las casas? ¿Está más cerca la casa de Dios en nuestra vida o está más cerca nuestra casa? Así que otro factor de Enoc, hermano, pudo dar testimonio de haber agradado a Dios. Así que esa es la respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Qué significa caminar con Dios? Es seguir las pisadas del Maestro. La pregunta es, ¿cómo usted puede caminar con Dios? Vamos allá al libro de Colosenses, dele un poquito hacia atrás. Colosenses capítulo 1, vamos a leer el verso 10. Colosenses capítulo 1, verso 10. Dice la Escritura, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Todo es todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora ya nos da otro dato de la importancia que es caminar con Dios. Yo quiero también caminar con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Dice el apóstol, número 1, tienes que andar como es digno. ¿Sí está conmigo? Amén. Número 2, tienes que agradar en todo. No solo en un área y en otra área no. Es en todo. Número 3, tenéis que llevar fruto. Número 4, hermano, tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Si queremos caminar con Dios, tenemos que observar lo que acabamos de leer. Así que, hermano, debemos de buscar agradar a Dios en todo. Dele un poquito hacia adelante, vamos a leer ahí en Tesalonicenses, capítulo 4, déjeme ver si es primera. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 2. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. Por lo demás, hermanos,
os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, no la del hombre, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? La santificación. Así es que seguir las pisadas del Señor, tener buen testimonio, llevar fruto, crecer en el conocimiento, buscar la santidad. Yo le pregunto, ¿hasta aquí cuántos quieren caminar con Dios todavía? Yo creo que todos queremos esforzarnos en caminar con Dios. Amén. Dice la escritura que leímos hace un momento que debemos de llevar fruto en toda buena obra. Efesios capítulo 2, verso 10. Dele hacia atrás. Efesios capítulo 2, en el verso 10. Dice la escritura: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Caminar en Dios, hermano, es meterse al programa, al diseño de Dios. Y en ese diseño estaba escrito que usted y yo fuimos creados para buenas obras. No somos de los que retroceden. No somos de los que se quedan atrás, somos de los que crecemos y avanzamos. Para eso es que fuimos creados. Eso es lo que la Escritura nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? También otro punto que nos enseñaba es que debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Desde que Dios me permitió llegar a esta congregación como pastor, yo siempre los he animado y los he motivado y los he impulsado y les he dado ejemplo, hermano, de que todos podemos tener un devocional todos los días. Tener un momento con Dios, leer la Escritura, hacer nuestras anotaciones, caminar todo el día pensando en lo que leímos y decir, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? Y si queremos caminar con Dios, hermano, también tenemos que crecer en el conocimiento. Vea cómo dice la Escritura, segunda de Pedro, capítulo 3. Dele más hacia adelante su Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el verso 18. El apóstol lo cita una vez más. Y dice de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Porque el cristiano, el evangélico, el aleluya, el hermano, experimenta desánimo, experimenta ganas de tirar la toalla, porque nos hace falta afinarnos en el conocimiento de Dios. Y la Biblia dice, hermano, que Él nunca nos iba a dejar solos. Y la Biblia dice que Él siempre iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. No solamente en los días buenos, pero también en los momentos de proceso. Entonces, cuando yo, hermano, flaqueo y cuando yo dudo y cuando yo titubeo, es una evidencia de que me hace falta crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay una leyenda, hermano, una anécdota judía que se enseña que en una ocasión iba un padre con su hijo, yo no sé cuántos de los padres lo hicieron, que cargaban a sus hijos aquí en los hombros, pequeño el niño, ¿no? Iba un padre por una huerta con su niño aquí en los hombros y había muchos árboles frutales y el niño le decía, papá, una manzana, y el papá caminaba hacia el árbol de manzanas, agarraba una y se la daba al niño y le decía, papá, un manguito, y caminaba hacia el árbol de mangos, agarraba un mango y se lo daba al niño. Cuando de repente se encontró otra persona que venía de frente y le dijo,
Qué privilegiado eres, hijo, de tener un padre que te conduce y te lleva a todos los árboles. Y aquel niño le dijo, yo no tengo papá, yo vengo solo, yo soy el que las está agarrando. A lo que el papá reaccionó y dijo, ¿viene solo? Pues entonces agarre su fruto solo. Lo bajó de los hombros para que el niño caminara. Y dice la leyenda, la historia, la anécdota, que entre los arbustos salió, hermano, un lobo y le pegó un susto al niño. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios siempre ha estado con nosotros, nos ha dado ayuda, nos ha dado provisión, ha sido nuestro médico, nuestro abogado, nunca nos ha dejado solos, y en algún momento de nuestra vida nuestra fe flaquea y dudamos de su presencia. Y dice Dios, ¿crees que estás solo? Pues entonces camine solo. ¿Y quién es el que aparece en escena cuando andamos solos? Que el Señor lo reprenda. Entonces tenemos que tener presente, hermano, que aunque el día esté nublado, que aunque el cielo esté gris, que aunque los recursos no aparezcan, Dios está con nosotros siempre. Eso es tener presente el conocimiento de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, démosle respuesta a la tercera pregunta. ¿Estamos caminando con Dios? Yo pregunto, ¿estamos caminando con Dios, iglesia? Diga amén. Claro que sí. Para caminar con Dios debemos de agradarle en todo tiempo a través de nuestra santificación. De tal manera, hermano, que nosotros tenemos que tener un control personal de todos nuestros miembros, de los 5 y cada uno de los sentidos, de la vista, del olfato, hermano, del gusto, del tacto, del oído. Entonces, de tal manera que tengo que cuidar lo que escucho, lo que miro, lo que hablo, a dónde me meto, qué es lo que agarro. Y de esa manera yo tengo que agradar a Dios. Dios no puede bajar del cielo y decir, Andrés, eso que estás haciendo está mal. Si yo quiero caminar con Dios, yo tengo que cuidar mi camino. ¿Cuántos dicen amén? Y todos estamos conscientes y estamos sabidos, hermano, que así como existe lo bueno, lo agradable y lo perfecto, también existe, hermano, lo desagradable, lo sucio, lo corrompido. Y Dios quiere lo mejor para nosotros, pero somos cada uno en lo particular quien decidimos, hermano, agradar o no agradar a Dios. Así que vaya conmigo, Primera de Tesalonicenses, vamos un poquito hacia atrás. Me hace que ya lo leímos, pero vamos a leerlo una vez más. No lo hemos leído. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. ¿Ya lo encontró? Dice la Escritura, que no se nos olvide, iglesia, a todos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuándo tenemos que tener presente este hermoso consejo, esta hermosa advertencia? Hermano, mayormente cuando nos encontramos solos. Mayormente, hermano, cuando estamos rodeados de gente que no nos conoce y que no nos conocemos. Mayormente cuando nos conducimos en este mundo de oscuridad. Ahí tiene que brillar nuestra luz y tener presente que fuimos llamados, hermanos, a santificación y no a inmundicia. Si usted y yo queremos realmente caminar a Dios, tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que nos encontramos con nuestra naturaleza caída. A este le gusta, hermano, hablar cosas que no le convienen y que no son propias y que a Dios no le agrada. Estos pies le gusta meterse en lugares donde Dios no corresponde. Estos ojos le gusta mirar cosas que Dios dijo no. Estos oídos les gusta y tiene comezón de escuchar cosas que Dios dijo no. ¿De qué tenemos que hacer, hermano? Tener presente a través de la Escritura y del crecimiento voluntario, hermano, que fuimos llamados a santificación. Si Dios no lo aprueba, no lo miro. Si Dios dice que no, no lo veo. No lo hablo, no lo escucho. No voy. ¿Cuántos están conmigo? Bien.
Tener una vida, hermano, acompañado de buenos frutos que evidencien nuestra salvación. Dicen, hermanos, los que estudian el tema, que la alegría no se puede ocultar. Cuando Lidia estaba embarazada de Jonathan, que por cierto ni ella ni yo lo sabíamos, estábamos en una convención, hermanos, y me cuenta Lidia que ella sale del servicio y por ahí en la Progreso había un cuartito ahí donde están entregando alimentos, y una hermana le dijo: ¿qué tienes? Algo se te mira tu cara diferente, te miras como bonita, como que tienes mucha luz. Y caray, pues a lo mejor Lidia no sabía, pero no lo podía ocultar, que ya estaba embarazada. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Si Cristo realmente vive en nuestra vida, es algo que no lo podemos ocultar. El amor de Cristo es más fuerte y más poderoso, hermano, que la cara fea que tenemos. Y dicen algunos que no somos tan agraciados. Dios nos la dejó para dar testimonio de que Él tiene poder para cambiar vidas. ¿Cuántos dicen amén? A ver, los feos, digan amén. No. Aleluya. Entonces, hermano, cuando Dios está en nuestra vida, no lo podemos ocultar. No lo podemos esconder. Aún a Pedro le dijeron, hermano, cuando él iba viendo a ver qué le iba a suceder al maestro, una mujer le dijo: aún tu hablar te delata. Tú tienes algo que parece y nos indica que andabas con él. Entonces, Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros tengamos frutos que se evidencien. Estábamos una vez en la congregación de Bellavista, ahí nos congregábamos, y me recuerdo, nunca se me va a olvidar, no sé, mi hermano Demetrio se acuerda, se levantó un muchacho gordito, hermano, que trabajaba con usted, no traigo el nombre, y David, y hizo un comentario, no sé si mi hermano Demetrio se recuerda, él dijo: una señora me dijo, tú no pareces cristiano. Y cuando yo lo escuché dije: ay, Dios santo, ¿y qué pensará la gente cuando me mira a mí? Yo le pregunto, cuando la gente lo mira a usted, ¿qué pensará? ¿Hay evidencias o no hay evidencias? Vea lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, verso 20. Mateo capítulo 7. Vamos a leer el verso 20, un verso muy cortito. Dice la Escritura: así que no hay duda, no se puede debatir el punto. Así que por sus frutos los conoceréis. Debemos, hermanos, demostrar evidencias de que realmente estamos caminando con Cristo. Y decir evidencias no significa que se ponga un cartelón que diga: soy cristiano, soy evangélico y me congrego en compuertas. No, ser cristiano, hermano, es seguir las pisadas de Cristo. Ser evangélico, ser hijo de Dios, hermano, es esforzarse por dar un testimonio agradable a aquellos que no conocen a Dios. Sin que usted y yo prediquemos y digamos, la Biblia dice así, que la gente cuando nos mire diga: tú tienes algo diferente. Tú no te comportas igual que los demás. Y que usted y yo podamos decir: es verdad, voy a una iglesia, sirvo a Cristo. Entonces tenemos que, hermanos, dar frutos evidentes. Número 3, debemos estar en continuo crecimiento. Como ya lo hemos dicho ahorita, madurar en el conocimiento de la palabra de Dios. Diga conmigo: madurar. Madurar significa, hermano, que usted ya pasó de una estación de niñez a una posición adulta. Dijo Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y si eso lo aplicamos, hermanos, no solamente en lo físico, pero en lo espiritual, Dios espera de cada uno de nosotros que dejemos de ser niños y crezcamos, que maduremos en el conocimiento. De tal manera, hermano, que las cosas que antes me flaqueaban en el ayer, a hoy yo sea un vencedor. De tal manera, hermano, que las cosas que antes me afectaban, ahora yo sea un hombre fuerte en Cristo.
y una evidencia de que he crecido y de que he llegado a un nivel más de madurez. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a mirar, hermano, una última cita, no, una cita más, perdón, una antes de la última. Primera de Corintios, dele hacia adelante. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer el verso 11. El que acabamos de leer, ¿verdad? El que acabo de decir. Vamos a leerle, a ver si no le puse de más. Dice la Escritura: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, podemos en este día darle respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Cómo podemos caminar con Dios? Y la pregunta es, ¿estamos caminando con Dios? Y sabe una cosa, hermano, cuando el hombre y la mujer vive procesos, cuando es metido al fuego, es cuando uno más duda de la presencia de Dios. Es cuando uno más cuestiona y dice: Dios, me dejaste solo. Y me gustaría que leyéramos, hermano, un salmo que hemos recitado muchas veces, el Salmo 23. Con este vamos a hacer el último texto, Salmo 23, vamos a leer los 6 versos. Si está aquí, diga gloria a Dios, hermano. Salmo 23, la Escritura dice de la siguiente manera. Vean la convicción del salmista. Él dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un hombre con convicción, un hombre seguro de en quien había creído. Y hay algo, hermano, que me llama mucho la atención. Déjeme ver un momento. Y es el verso 4. En los tiempos bíblicos, hermano, los pastores de aquel entonces tenían que andar caminando, a veces por veredas, otras veces en las alturas, otras veces en el valle. Y hay algo que el salmista dice en el verso 4 y que me llama mucho la atención. Él dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Caminar con Dios significa, hermano, que no solamente cuando nos va bien Dios está con nosotros, sino también cuando andamos en el valle del proceso, cuando andamos en el valle de la prueba, hermano, cuando andamos en el valle de la aflicción, cuando andamos en el valle del fuego, no debemos de temer, porque Él va a estar con nosotros. Amén. Entonces, cada uno de los que estamos este día aquí, hermano, podemos decir: Señor, yo quiero caminar contigo. Si hay algunas cosas que no he hecho bien, no significa que ya todo está perdido. Significa que puedo rectificar mi camino y enderezar mis pasos y seguir adelante caminando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren caminar con Dios? ¿Cuántos están caminando con Dios? Dígalo con convicción. Amén, estoy caminando con Dios. No significa que caminar con Dios siempre voy a andar contento, alegre, con la sonrisa. También cuando anden en el valle, Dios está con nosotros. También cuando esté la aflicción y la lucha, hermano, Dios está con nosotros. Decía un coro por allá antiguo: si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? No le diga todos sus problemas, dígale bendecido. Bendecido. Si algo, hermano, queremos
pedirle a Dios ayuda. Dice la Escritura, cuando oréis, entra a tu aposento, cerrada tu puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Hermano, yo sé que estabas en un proceso y yo sé que Dios te ha sacado en victoria. Hoy podemos decir que nunca Dios nos ha dejado solos. Y sabe una cosa, caminar con Dios es lo mejor que nos ha pasado. Caminar con Dios es lo mejor que podemos haber experimentado. Y no lo lea, hermano, se lo voy a decir. Hay un texto en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, que dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y esa palabra ahora significa que antes no lo éramos. Esa palabra ahora significa que usted tiene un lugar de privilegio. Esa palabra de ahora significa que usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Esa palabra de ahora significa, hermano, que usted y yo fuimos bendecidos, somos bendecidos y seremos bendecidos por Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por su presencia. Gracias a Dios por su palabra. Y gracias a Dios porque podamos retomar ánimo, fuerza, hermano, para seguir caminando, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen?